Guarda su vida, la pierde. Muy buenas tardes, queridísima familia de Radio María. Siguen apareciendo nuevos programas en esta temporada, en este mes de octubre. Vamos presentando los nuevos voluntarios conductores de programas. Una programación, la de Radio María, para todo el pueblo de Dios, para todas las edades, no faltaría más, pero indudablemente tenemos un especial cuidado de las personas mayores a las que tanto debe esta radio y que tenemos tantos oyentes y también personas pues que les acompaña mucho, algunas personas solas o en otras circunstancias. Bueno, toda la programación de Radio María ayuda a todos, pero siempre hemos tenido programas especialmente dirigidos a las personas mayores, con distintos conductores, distintos nombres. Durante los últimos 5 años fue el padre Nacho Figueroa con su equipo quien estuvo conduciendo ese programa que tenía de título Éramos tan jóvenes. Pues bien, él lo ha tenido que dejar por sus muchas ocupaciones, pero nos ha hablado de un sacerdote de Madrid, el padre Carlos Rivas, que acogió enseguida con alegría, con ilusión este programa. Cambia de nombre, Caminando Años Arriba. Vamos caminando a lo largo de nuestra vida, vamos cumpliendo años y lo importante es ir llegando hacia arriba, hacia Dios, hacia el cielo, pero aprovechando todas las etapas de la vida. Pues hay que aprovechar bien esa etapa de experiencia, de madurez. Y seguro que esta nueva etapa de este programa Caminando Años Arriba con el padre Carlos Rivas, sacerdote diocesano de Madrid, y con el equipo que ya os irá presentando él, pues seguirá ayudándonos a todos y particularmente a las personas mayores a vivir en fe, en esperanza, en amor, con alegría, esa etapa de la vida. Pues le agradecemos al padre y a su equipo este esfuerzo entre sus muchas ocupaciones y hoy comienza el primer programa de Caminando Años Arriba. La pierde. ¿Quién la gasta en mi nombre? La libera. Buenas tardes a todos. Comenzamos este programa de Caminando Años Arriba. El mes de julio en las parroquias, en Madrid, una capital como la mía, suele ser un tiempo tranquilo, de menos actividades. La gente se va de vacaciones, se reduce la actividad y es un tiempo tranquilo en que un párroco pues intenta ordenar las cosas, termina algún tema pendiente, tareas que quedan por ahí. Estaba así yo en el mes de julio en la parroquia con esa tranquilidad pastoral cuando recibí una llamada. Era un número desconocido, así que la sorpresa fue mayúscula cuando oí al otro lado de la línea a nuestro querido Luis Fernando de Prada. Pasado el saludo inicial y las cortesías típicas, descubrí el motivo de la llamada: colaborar en Radio María conduciendo un programa de radio. Resultaba que el programa, conducido por el padre Nacho Figueroa, Éramos tan jóvenes, dejaría de emitirse, pues Nacho dejaba de ser el conciliario de vida ascendente y tenía otras tareas pastorales. Me sorprendió mucho la propuesta y también me interpeló. Y tuve internamente pues 2 sensaciones, 2 emociones. Por un lado, rechazarla por el múltiple trabajo que uno ya tiene y una tarea más pues implicaba mucho desgaste. Y por otro lado, una fuerza, una luz que me decía que debía aceptarlo. Esa luz y fuerza comprendí que venía de otra llamada, también recibida por sorpresa, un tiempo antes, en noviembre del año pasado. Era una llamada de mi cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. Él me invitaba a colaborar en la pastoral con las personas mayores de Madrid para impulsar la acción en la diócesis. Una llamada que en un primer momento me resultó incómoda, me interpeló, una llamada que me hizo comenzar un camino de servicio a las personas mayores. Y comprendía que ahora, que pasaba este momento, esta nueva llamada, por colaborar con Radio María, poder ponerles voz, visibilizar su importancia en la Iglesia y transmitir con ellos y transitar caminos de esperanza, caminando años arriba. Luis Fernando y yo nos dimos unos días y volvimos a hablar y pude darle una respuesta. Llegó esa llamada y esta vez ya con un discernimiento
viendo que esa luz, esa paz interior venía de Dios, pues decidí decirle que sí. El Señor me volvía a llamar, me llamó hace un año al servicio de los mayores, me llamó otra vez a través de Radio María y quería decir que sí, potenciar y servir a los mayores en la Iglesia. Me llamaba como llamó a esos pescadores de Galilea, que no temieron dejar las redes, o como ese publicano que cobraba impuestos llamado Mateo. Me llamaba para que le siguiera, me llamaba porque espera que juntos y junto a los oyentes estemos dispuestos a caminar años arriba. La libera. Me esperas en quien espera. En quien espera. Una mano amiga. Soy simiente en levadura. Soy levadura. Al servicio de la vida. Quien guarda su vida la pierde, la pierde. Quien la gasta en mi nombre la libera. Desde abajo y desde dentro te encarnas en Nazaret. Y en las cosas más pequeñas nos invitas a creer. Quien guarda su vida la pierde, la pierde. Quien la gasta en mi nombre la libera. Buenas tardes de nuevo a todos los oyentes de Radio María. Hola amigos, estamos aquí en Caminando Años Arriba, un nuevo programa, el programa de Radio María con las personas mayores. Tengo el gusto de también dar las buenas tardes a nuestros colaboradores de la producción. Beatriz Enranz, buenas tardes. Buenas tardes y encantada de estar aquí con vosotros en Radio María. Muy bien, Beatriz, qué alegría. Guillermo, buenas tardes. Guillermo Luengo. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Un saludo a los oyentes. Y tenemos en el control a Javier Pérez, que nos ayuda a hacer un programa maravilloso en esta tarde, el primer programa de Caminando Años Arriba. Hola, Javier. Pues nada, estamos aquí iniciando algo nuevo, una nueva andadura, un caminar, un caminando los años arriba. Y os he presentado a mis colaboradores, a Guillermo Luengo y a Beatriz Herranz. Y bueno, lo primero vamos a hablar de este programa y algo que lo define es la música que hemos puesto para el programa. Guillermo, ¿qué nos cuentas de ella? Totalmente, Carlos, qué mejor forma de empezar esta aventura, ¿no? Con esta gran canción que tanto nos puede transmitir, ¿no? Del grupo de I'm Karen. No guardes tu vida. Eso es importante, ¿no? Al final, quien guarda su vida, la pierde, ¿no? Seamos capaces de compartir esto, de crecer y de gastarla en su nombre, ¿no? De glorificarle y ser así grandes con él. Muy bien, ¿eh? Es una música animada, con mucho ritmo, porque la edad de los mayores es una edad para vivir dándola, entregándola, viviéndola en Cristo y vivirla en plenitud. Es un objetivo de nuestro programa. Pues nada, que siempre que escuchemos esta canción nos recuerde a este cuidado que quiere tener Radio María con las personas mayores. Y bueno, vamos a presentar algo el programa porque los oyentes están expectantes, es el primero, ya hemos definido algunas secciones que van a ser las que van a ir conduciéndonos mes a mes, porque es una frecuencia mensual. Y bueno, pues Beatriz, cuéntanos un poco alguna de las secciones que va a tener nuestro programa para ver si enganchamos a algún oyente, porque lo nuevo hay que saberlo vender. Pues sí, la verdad es que hemos intentado buscar unas secciones que, siguiendo la pastoral de las personas mayores, pues podamos compartir experiencias desde aprender, seguir formándonos, hacer entrevistas, hablar de la salud y hablar de la relación entre las personas mayores y los jóvenes. Y si hablamos, por ejemplo, de la formación, pues a través de una sección que hemos llamado En la vejez seguirá dando frutos,
pues vamos a intentar, a través de orientaciones para la pastoral de las personas mayores, pues hacer eco de la llamada del Papa Francisco, donde vamos a promover el servicio pastoral a los ancianos y con los ancianos. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, pues pensamos que podemos acompañar a las personas mayores en un itinerario propio, que va desde el final de la vida laboral, la ausencia de los compañeros de viaje, la participación activa en la Iglesia, como puede ser también en Radio María o en la liturgia, también en la conciencia de ya no somos los que éramos, y luego un tema también complicado, pero también a tratar, la cercanía de la meta. Muy bien, será una sección que nos va a ayudar a formarnos y entender y comprender este momento de la vida, que a veces no nos hablan mucho ahí fuera, pero nosotros en la Iglesia tenemos mucho que decir y mucho que hablar. Bueno, y Guillermo a lo mejor nos puede presentar otra de las secciones del programa, alguna de ellas también que va a llevar él como responsable. Sí, hablando de salud, tenemos la sección llamada Siéntete bien. Al final, bueno, los años pasan, llegan las pérdidas de agilidad, de memoria, perdemos amigos, familiares, pero aquí seguimos y tenemos que seguir con fuerza. Entonces, pues aquí vamos a recoger pues unas pequeñas píldoras informativas, ¿no? Para ayudar y para acompañar a vosotros, ¿no? Que sufrís pues de temas de salud o de pérdidas emotivas, ¿no? Al final, pues el poder llenar ese vacío, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos mejorarlo y vivir con ello, ¿no? Porque si el Señor nos mantiene aquí abajo, pues será porque nos necesita. Así que ver un poco también por ahí. Y luego, combinar el mundo de la juventud y de la ancianidad, ¿no? Al final, qué mejor instrumento que la Iglesia, ¿no? Para unir estos dos mundos que parecen tan diferentes, ¿no? La vamos a llamar Sabios y Soñadores, para combinar lo mejor de los dos mundos, ¿no? La sabiduría del Padre y la capacidad de soñar del Hijo, para que puedan así crecer juntos, ¿no? Podamos crecer juntos y entendernos más, ¿no? Guiarnos hacia lo que es la Iglesia y lo que quiere el Señor de nosotros. Muy bien. Y nos va a querer acompañar siempre en el programa, aparte de estas tres secciones que habéis presentado, una muy importante que hoy también vamos a integrar en este primer programa, que son las entrevistas, que se va a llamar esa sección, Beatriz. Dialogando con los mayores. Muy bien, pues ahí vamos a tener, ¿verdad?, las entrevistas con personas importantes, también referentes del mundo del mayor, personas que viven su vida, su espiritualidad, y queremos también profundizar ahí con unos diálogos abiertos que nos den mucho sentido y nos ayuden mucho. Pues esas son un poco las secciones que tenemos previstas. Así es, yo creo que en esta sección de Dialogando con Mayores vamos a aprovechar la sabiduría de las personas mayores, que son testigos de la historia, hoy son protagonistas y también son agentes del mañana de la Iglesia. Y a través de estas entrevistas vamos a conocer mucho más de lo qué vínculos tenemos con la sociedad y con la Iglesia de hoy y del mañana. Muy bien, pues sabéis que estáis escuchando Caminando Años Arriba, que lo conduce el padre Carlos Rivas, un servidor, y hoy es nuestro primer programa. Tenemos también correo electrónico propio, nos encantará que podáis mandarnos también algún mensaje, alguna sugerencia, entrar en conexión con vosotros porque sois lo más importante. Recordad el correo, lo digo por primera vez, caminando@radiomaria.es.
Seguimos encaminando años arriba el programa con las personas mayores de Radio María y vamos a tener hoy pues el placer de poder entrar en un acontecimiento a nivel internacional que ha habido en Roma a principios de mes, del 2 al 4 de octubre, que ha sido el segundo encuentro internacional de la Pastoral de los Mayores, con el título Vuestros ancianos tendrán sueños. Allí en la Ciudad Eterna pues ha habido un encuentro internacional con el Santo Padre también en el momento central, en la cual ha habido varias conferencias con temas interesantes de la situación y la relación y situaciones de la pastoral del mayor, temas como la transición demográfica, el sentido de la vida cuando la vida se alarga, el diálogo entre generaciones, o bien ese comentario a esas catequesis que hizo el Papa Francisco en el año 2022. Grupos de trabajo también a nivel internacional, con su cafecito entre los momentos a veces de trabajo que ha dado para hablar y conocerse, y terminado todos los días con la Santa Misa. El viernes día 3 de octubre, en la mañana, fue el momento central, con la audiencia del Papa con los participantes, y también luego tuvieron el privilegio de entrar por la Puerta Santa, ganar el jubileo. En ese discurso el Papa León nos dio unas sugerencias sobre la pastoral del mayor. ¿Nos puedes contar algo de esa audiencia y de ese encuentro que tuvo el día 3 de octubre el Papa con los intervinientes y participantes del encuentro, Bea? Pues sí, Carlos. La verdad es que las palabras que hemos ido recogiendo de su audiencia nos dan muchas reflexiones. Arrancó diciendo que los ancianos son un don, una bendición que hay que acoger, y la prolongación de la vida es uno de los signos de esperanza de nuestro tiempo. Con estas palabras mencionaba cómo la vejez sigue dando frutos, como decíamos con el nombre de la sección, y cómo las palabras del Papa son fuente de consuelo. También mencionaba el Papa, donde las personas mayores se sienten solas y rechazadas, esto significará llevarles el alegre mensaje de la ternura del Señor, para superar junto con ellas la oscuridad de la soledad, el gran enemigo de la vida de las personas mayores. Que nadie se sienta abandonado, que nadie se sienta inútil. Qué importante que como Iglesia estemos en ese momento como una familia para que nadie se sienta abandonado, nadie se sienta solo. Qué palabras tan importantes nos dirige el Santo Padre. Ese gran problema que hay en nuestra sociedad, la soledad no deseada, porque viene muchas veces con los años y estamos como Iglesia llamados a dar una respuesta. Fabuloso. Por mencionar también otras palabras que dijo alrededor de la vejez y la fragilidad, una frase también muy importante es: sin embargo, es saludable reconocer que envejecer forma parte de la maravilla que somos. Esta fragilidad, si tenemos el coraje de reconocerla, de abrazarla y cuidarla, es un puente hacia el cielo. Qué palabras. Envejecer como maravilla. No sé yo si es una visión profética que tiene el Papa. Si vamos hoy por la calle y decimos envejecer es una maravilla, no sé cómo nos mirarían, pero algo muy auténtico esconden estas palabras y algo que debemos descubrir, y a ver si podemos ir adentrándonos en nuestros programas en comprender la vejez como maravilla. Y la que más me ha gustado es que llama a las personas mayores los jóvenes ancianos. Y así dice: es importante identificar un lenguaje y propuestas adecuadas para ellos, involucrándolos no como receptores pasivos de la evangelización, sino como participantes activos, y responder con ellos y no en su lugar a las preguntas que plantean la vida y el Evangelio. Qué importante quedarnos con jóvenes ancianos a partir de ahora cuando hablamos de las personas mayores, ¿verdad, Carlos? Un buen título, sí, sí. Tenemos que comprender así que los mayores están llamados a tener una participación activa. Son la fuerza, son la vida de tantas comunidades parroquiales, realidades de la Iglesia, y entenderlos así como jóvenes ancianos, que decía el Papa, es un acierto. Y por último, para terminar con esta sección, lo último que también señalizó fue: anunciar el Evangelio es el principal compromiso de nuestra pastoral.
al involucrar a las personas mayores, resalta el Papa, en esta dinámica misionera, también ellas serán testigos de la esperanza, especialmente con su sabiduría, devoción y experiencia. Son transmisores de la fe, son personas que ya han vivido mucho, que tienen una fe fuerte y están llamados a transmitirla. Y también la Iglesia a anunciarles a ellos el Evangelio, porque no todos les ha llegado el mensaje más hermoso, el de Jesús. Pues nos quedamos con estas palabras del Santo Padre, que en ese encuentro, 3 de octubre, para los participantes del Encuentro Internacional de las Personas Mayores en Roma. Vuestros ancianos soñarán. Tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú. Seguimos encaminando años arriba el programa de Radio María con las personas mayores y alguno habrá dicho, pero esto es Éramos tan jóvenes, del padre Nacho Figueroa, y es que tenemos el lujo en esta tarde de poderle entrevistar, compartir con él, y te saludo, buenas tardes. Buenas Padre tardes, Nacho. Carlos. Buenas tardes, querido amigo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Nos alegra mucho tenerte aquí en el programa, también dando esa transición de un programa dedicado a los mayores, como ha sido Éramos tan jóvenes las 4 últimas temporadas, y cogemos aquí el relevo con Caminando años arriba, y nos alegra mucho poder escucharte y poder tener ahora un momento de conversación contigo, Nacho. A mí también me alegra mucho, sobre todo desde este lado del micrófono, desde este lado del teléfono, una maravilla poder compartir este ratito de relevo y de transición con vosotros. Muchas gracias. Pues estábamos en el tema de nuestro programa de hoy, primero, que mira qué fuerte empezamos y con cuánta ilusión, es el segundo encuentro internacional con las personas mayores que hubo en Roma. Vuestros ancianos tendrán sueños, con el Santo Padre, y hemos tenido una entrevista muy buena con Álvaro Medina, delegado del Mayor en Getafe, y con José Barceló, delegado de Familia, porque estuvieron en Roma. ¿Tú conoces algo de este encuentro? Sí, también tuve la oportunidad de participar y de compartir con ellos tertulia y trabajo en grupos, así que fue una alegría compartir con ellos y con los otros 150 participantes que tuvimos también la oportunidad de escuchar al Santo Padre, pues esas iniciativas y esas propuestas para la pastoral de los mayores. Qué bien, qué suerte has tenido, Nacho. Yo no he tenido esa suerte tan grande, aunque sí que estuve en Roma también unos días después con la parroquia, así que pude vivir también la experiencia jubilar. ¿Y qué ha significado para ti ese encuentro tan plural, tan diverso, de procedencias, tan centrado en las personas mayores? ¿Qué me podrías aquí acercar para mí, para los oyentes? ¿Qué significó? Yo creo que todos cuando llegamos al Congreso, o muchos de los que llegamos, veníamos con la referencia del primero, es decir, 5 años después, una pandemia después, mucho trabajo con las personas mayores después, hay como un parar para ver lo que hemos hecho y para ver qué nos está pidiendo el Señor para seguir haciendo, para seguir caminando en el futuro. Entonces yo creo que era como recoger el legado de aquel primer congreso, todo el legado que después del congreso nos dejó el Papa Francisco, y también mucha expectación por ver cómo el Papa León recogía ese legado y nos daba un impulso nuevo. Para mí fue muy significativo poder escuchar al Papa recogiendo muy bien toda esa tradición y todas esas intuiciones que el Papa Francisco nos dejó en sus catequesis, que nos dejó en el discurso de aquel primer congreso, y decir, hemos llegado hasta aquí, y a partir de aquí me gustaría que además de todo eso le diéramos un impulso misionero, evangelizador al mundo de los mayores. Yo creo que fue la mayor intuición que pudimos escuchar de las palabras del Papa. Y desde ahí, pues también yo creo que todos los grupos de trabajo, todas las ponencias como que tenían
esa frescura de decir un tiempo nuevo para seguir anunciando a Jesucristo. Estamos todos, ¿verdad?, muy expectantes también del Papa León, porque son sus primeros meses de pontificado y parece que en esta línea entonces de los mayores se le ve recogiendo el legado del predecesor, de ese encuentro del 20, todo lo que hemos vivido, lo que has dicho de la pandemia y, bueno, con gran ilusión, un nuevo impulso, ¿no?, que hay que hacer mucho con las personas mayores y en la Iglesia pues tenemos que ponerlas en el lugar que les corresponde. Me encanta lo que has dicho, porque has dicho tenemos que hacer mucho con las personas mayores. Quizá una de las experiencias que sacamos del encuentro fue que en muchos lugares del mundo, quizá en los lugares más pobres del mundo, se hacen muchas cosas para las personas mayores. Y nosotros tenemos la suerte de que tenemos mayores que todavía están en condiciones de seguir siendo ellos protagonistas de la pastoral con otros mayores, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esto, ¿no? Los mayores no son para los que tenemos que trabajar. Los mayores son con los que anunciamos a Jesucristo. Los mayores son aquellos que toman el testigo del anuncio misionero, aquellos que acompañan a otros mayores en su soledad, aquellos que saben perfectamente que no es lo mismo hacer compañía a otro que acompañar al otro en un camino. Me encanta eso de caminar por los años arriba, porque es la gran intuición que tenemos en Europa, en América, en Asia, en África. Ha habido representantes de todos los lugares que decían tenemos que dar un impulso a ese trabajar con las personas mayores. Muy bien, un impulso de toda la Iglesia, con esa pluralidad, sin duda. Catolicidad. Uh-huh. Pues sí, hemos comentado mucho estas notas, una de ellas que el Papa los llamaba jóvenes, ancianos, y tenemos que trabajar mucho. Pues hemos hablado mucho del encuentro, ha sido el motivo del día y qué suerte que hayas podido estar tú allí, Padre Nacho, y nada, pues yo quería un poquito también que este momento de entrevista fuera un relevo entre Éramos tan jóvenes y este nuevo programa Caminando años arriba, que nos puedas dar un breve también de tu experiencia y por favor algún consejo, que somos unos novatos, ayúdanos a hacerlo bien, que no cometamos errores, que tú en tu recorrido de 4 temporadas ya eras un fenómeno en la radio. Bueno, tampoco es para tanto. Lo mejor es que el equipo que está con vosotros es el mismo y que yo creo que os ayuda un montón. Mi experiencia de estos 4 años, sobre todo, es que me lo he pasado muy bien. Y he tenido la oportunidad de conocer mucha gente, de entrevistar a mucha gente, de conocer muchos testimonios, de tener secciones que a la gente le encantaban, que disfrutaban con el programa, que había un feedback con los oyentes muy importante y que eso nos motivaba cada día, cada semana, cada quincena a ir haciendo lo mejor posible nuestro trabajo. Y mi consejo sería, pásatelo bien, porque cuando uno se lo pasa bien con lo que hace, transmite alegría, transmite ilusión y transmite lo que vive, que es la fe también en Cristo resucitado y en María, que es la gran protagonista de esta radio. Entonces, en primer lugar, disfrutad del programa, pasároslo bien, pensad mucho, no tanto en lo que les tenéis que contar, cuanto en lo que ellos necesitan oír. Es un programa para acompañar a los mayores, a muchos de ellos, en la soledad de su piso con pocas visitas, o también en el aislamiento que muchas veces supone una residencia de personas mayores, donde las visitas son escasas, ¿no? Pues pensad mucho en ellos y sencillamente compartir vuestra alegría con ellos. Así que creo que no hay mejor consejo que invitaros a que os lo sigáis pasando muy bien en Radio María. Acogemos tu consejo, Padre Nacho, y nos alegra porque
Yo a estos colaboradores que he buscado digo, ante todo tenemos que disfrutar, porque ya tenemos muchas cosas, esto tiene que ser un momento de divertido y también así transmitimos la alegría que nos da el Señor, la alegría del Evangelio. Pues muchísimas gracias, Padre Nacho, gracias por todo tu esfuerzo y dedicación en esos programas de 4 temporadas, en Éramos tan jóvenes, y seguimos así unidos en esta misión de la Iglesia. Y bueno, un abrazo muy fuerte aquí desde todos los colaboradores y los que hacemos el programa de Caminando Años Arriba. Muchas gracias, Padre Nacho. Pues muchísimas gracias, Carlos. Y como despedía cada programa, saludos, abrazos y bendiciones para todos. Recibidos. Comenzamos nuestra sección dialogando con los mayores en el programa Caminando Años Arriba, el programa con las personas mayores de Radio María, y en este momento queremos tener entrevistas con invitados que nos ayudan a comprender lo que significa el ser mayor y poder vivirlo con la plenitud cristiana que quiere la Iglesia. Hoy tenemos el placer de tener en nuestro primer programa nada más ni nada menos a don José Barceló, delegado de Familia y Vida en Madrid, junto a su esposa, María Bazal. Buenas tardes, don José. Buenas tardes, don Carlos. Un saludo a todos. Muy bien. Y también nos acompaña Álvaro Medina, delegado de la Pastoral del Mayor en Getafe, también con un proyecto que está en la diócesis de Getafe de acompañamiento en residencias, el Plan Ruth, que está siendo muy bien acogido y que en muchas diócesis también se quiere implementar, y presidente emérito de Vida Ascendente, y parece que ha tenido sus pinitos en Radio María en diversos programas, entre ellos Éramos tan jóvenes, que fue el programa anterior al que nosotros continuamos. Buenas tardes, don Álvaro. Bienvenido a Radio María, tu casa. Ya bien hallado aquí. Muy bien. Pues os recibimos con mucha alegría en este programa porque hemos comentado que ha habido el Encuentro Internacional de las Personas Mayores en Roma con el Santo Padre, una audiencia que hubo con los participantes, muchas conferencias. Y parece que vosotros habéis sido esos participantes, parte de ese gran grupo plural de tantos países, más de 60 países que estuvieron en Roma. Sois unos privilegiados, ¿lo sabéis? Sí, lo sabemos que somos unos enormes privilegiados. No se debe contar de esa manera. Digamos que lo que hay que intentar es transmitir y contagiar lo visto y aprendido, digamos, en esos 3 días, jueves, viernes y sábado en Roma, que fueron, además de magníficos, entrañables y merecieron la pena. Muy bien, pues queremos hacernos parte de ello, queremos escucharos, a ver si nos podéis decir un poco cada uno lo que ha sido vuestra experiencia y también a lo mejor acercarnos un detalle, un momento de ese encuentro que podamos también hacernos cargo de lo que habéis podido vivir. Yo creo que detalles hay muchos, y unos más importantes que otros, unos más anecdóticos que otros, gente muy joven, gente muy mayor, el padre de algún padre, de los que asistió, de algún obispo, la madre, y digamos dando allí ejemplo, dando testimonio, y algún vídeo también entrañable de personas mayores en mitad de la selva en Sudamérica, y por supuesto lo más importante, la vivencia con todos y cada uno, con los de habla hispana en mayor medida porque el propio encuentro nos lo propiciaba. Teníamos 2 grupos en español, 2 grupos en inglés, 2 grupos en italiano y 1 en francés. Entonces, en los grupos en español que nos tocó a Álvaro y a mí, pues evidentemente fue mucho más entrañable el testimonio de Argentina, el testimonio de la selva peruana, el testimonio
de un montón de sitios. Incluso se juntaron, digamos, los portugueses con nosotros y también recibimos su testimonio de ese sitio. Y, digamos, como entrañabilidad o como pues el obispo indio pues nos habló de los Upanishads, digamos, de 8 siglos antes de Cristo, en donde ya se establecían, digamos, unas formalidades, y esas formalidades, pues, digamos, de dividir la vida en 4 partes, de 0, 25, 50, 75 y 100 años, pues digamos que a nosotros nos suena un poco más raro y un poco incluso, digamos, en las nubes, pero yo creo que hay que ir aplicando, como nos decía el Papa Francisco, pues a las iglesias locales los eventos y los temas que, digamos, más se nos acercan a nosotros y nos sirven y nos ayudan. Y entonces esto que hemos aprendido de indios, que hemos aprendido de Malawi, digamos, allí con la violencia que se ejerce contra la mujer y contra los mayores, pues digamos que nos debe interpelar para tratar de evitar, digamos, un desencuentro de ese calibre. Muy bien. Unos temas muy interesantes y ya se ve la pluralidad, Malawi, la India, ahí vamos aprendiendo, ¿no?, en esa pluralidad de la Iglesia, que todos tenemos algo que decir y en esa Iglesia sinodal todos tenemos que participar. Álvaro, acércanos tu experiencia del encuentro en Roma. Pues la experiencia del encuentro en Roma ha quedado para mí patente y latente la sensibilidad alrededor del mundo de esta necesidad ya urgente de poner en marcha la pastoral del mayor. Ha quedado claro que en todas las partes del mundo al mayor no se le ve igual y que hay cosas tan dispares que a mí de verdad que me impresionaron, como, no sé, en Indonesia, por ejemplo, el 80% de los mayores dependen de la familia, entre otras cosas porque no tienen un dinero del que vivir, luego viven aún en la familia. Y en el otro extremo, y eso sí que me llamó más aún la atención, fue Canadá, donde la persona que nos dio su ponencia decía que estaba habiendo, debido a la eutanasia, un genocidio legal. Espectacular, porque Canadá es un país que siempre ha cuidado mucho la familia, pero ¿qué ha pasado en los últimos años? ¿Por qué se llega a ese extremo en un país culto y tan desarrollado? Es preocupante, la verdad. Es necesario que la pastoral del mayor tome cuerpo cuanto antes mejor. Primero entre los mayores, porque a mí una expresión del Papa que me llamó muchísimo la atención, que me ha hecho pensar y que voy a tener muy en cuenta en todo lo que pueda hacer de aquí en adelante, dijo: aunque parezca extraño, la vejez lamentablemente se está convirtiendo cada vez en algo que llega de repente y nos sorprende desprevenidos. Resulta que estamos viviendo con el sueño de la eterna juventud, que no existe, y cuando las limitaciones por la pérdida de capacidades se da, de repente descubres que eres mayor. Ya eras mayor hace muchos años, pero no hay conciencia de ser mayor. La mayor dificultad de convocar al mayor es yo me incluyo, nuestra falta de conciencia de serlo. Es una hermosura ser mayor, no cabe duda. Somos la razón de ser, de dar testimonio de la fe en la vida. No estamos aquí por casualidad. En este cambio demográfico tan tremendo que se ha producido en tan pocos años, el mayor tenemos muchas misiones. Una es la de dar testimonio de nuestra vida a través de la fe. Entonces, pues la verdad que el cambio entre el primer congreso y el primero, yo lo vi como encender las luces para que todo el mundo fuéramos conscientes de lo que había en el mundo, y este es ya la asunción de la necesidad imperiosa de que la pastoral del mayor sea una realidad hasta el último rincón de la tierra. Qué bien. Unos detalles pues muy importantes, y tal vez en ese sentido de que la vejez de repente, ¿verdad?, llega de repente, es porque nuestro mundo, nuestra cultura la oculta, la aparta, y ya llegamos como cuando uno ya tiene que ser mayor porque tiene que ser mayor, y el ser mayor se va preparando, se va viviendo, se va realizando, se va participando, ¿no?, en la vida de la Iglesia. Se habla del envejecimiento activo, tenemos que dar ese protagonismo a los mayores. Pues yo también me apunto ese acento porque tenemos muchos programas por delante y podemos tirar mucho de ese hilo.
a mí me ha impresionado, hablábamos de algunas notas, algunas palabras, ya que has introducido, Álvaro, el mensaje del Santo Padre a los participantes, tal vez también vinculado al Jubileo de la Esperanza, que decía el Santo Padre que la prolongación de la vida es un signo de esperanza de nuestro tiempo. Yo digo, madre mía, si vas por ahí y dices, el ser mayor es signo de esperanza. Yo quisiera preguntaros, ya que habéis vivido esas palabras en directo, habéis compartido esos grupos de trabajo, que seguro que ha aflorado esa virtud de la esperanza, ¿por qué podemos decir que el ser mayor es un signo de esperanza? Pues yo creo que ese concepto era el tercero de una frase de Francisco. El primero es que decía que la vejez era un don. Entonces, si lo prolongamos, es mucho más fácil entender la esperanza. ¿Y en qué sentido? Pues que evidentemente hay una evolución en el ser humano que le ha transformado desde niño pequeño, adulto, a, digamos, etapa mayor. Y entonces, en esa evolución ha habido que ir haciendo o cubriendo etapas. En la primera podríamos decir que hemos aprendido, en la segunda hemos sido los reyes del mambo y hemos decidido si ayudar a los que tenían menos de 30 o a los que tenían más de 60, y si nosotros no lo hemos hecho, pues quiere decir que o los que son menores de 30 o mayores de 60 van a tener que ayudar a esos que nadie los ha estado ayudando. Luego son signos de esperanza porque ellos mismos se pueden cuidar durante un tiempo a sí mismos, un poco englobando lo que Álvaro ha comentado, de que no nos hacemos mayores hasta que tenemos unas carencias adicionales, pero si lo pensamos por edad, por dignidad o por otro tipo de actuación, en ese caso nos damos cuenta que ya estamos ejerciendo, bien a través de nuestra parroquia, bien a través de nuestro movimiento, bien a través de vida ascendente, o en el caso de Álvaro, el caso que ha comentado de las residencias de ancianos que atienden. Sí, sí. Si no esperanza, porque tenemos a lo mejor una imagen del mayor de solo una etapa del mayor, ¿no? Y tenemos mucha vida del mayor que está dando muchísima vida a la Iglesia, a la sociedad y al mundo. Verlo como un proceso continuo, ¿no? Muy buena interpretación de este signo de esperanza, sí. Bueno, yo también lo veo desde el punto de vista que a medida que pasan los años, lo perecedero va cayendo y lo trascendente va floreciendo. A medida que se nos cae la carcasa de la juventud, lo que queda es la esencia de lo perecedero. Y si el ser humano somos capaces de mirarnos, como dice el Papa, como un ser frágil, no en función de la potencia, sino de la humildad y del reconocimiento que el camino hacia la eternidad pasa por nuestra fragilidad, aún brillan más las realidades que hemos vivido y compartido a lo largo de la vida en experiencias de fe. ¿Quién a lo largo de su vida, si mira con serenidad hacia atrás, no tiene momentos en los que dice, ahí va, aquello que me ocurrió, me doy cuenta que el Señor estaba conmigo? Esos testimonios de vida, cuanto más años tienes, más historias tienes que contar, más realidades tienes que aportar. Y el mayor visto como testigo de la vida en la fe, eso sí que produce una esperanza hacia adelante. No si le miras solo como la decadencia de lo físico y temporal, sino como la contundencia de lo trascendente y lo vivido. Sí, sí. Y hablas de algo muy importante y que también subrayó el Papa, la valentía de reconocer la fragilidad. Eso es una escuela para comprender también esa etapa de la vida, ¿no? La de ser mayor, esa última etapa de la vida, ¿verdad? Es que la sociedad actual solo ve a la persona en función de la potencia, del brillo, del famoseo, de la economía, y estamos tendiendo, como decía también el Papa, a la anestesia de lo espiritual. Lo espiritual está ahí, en el sentido y en la esencia del ser. Por más que nos empeñemos en taparlo, está ahí. Y si al mayor le pusiéramos en el centro de la sociedad, dando testimonio de su humilde vida, pero vivida desde la fe, hace más fuerza un buen testimonio que un gran discurso.
Y ahora que he estado también en Roma con una peregrinación jubilar, entramos en las catacumbas, la tumba de San Pedro y San Pablo, testigos, resuena eso de testigos. El mayor es un testigo de la fe, ¿no? Nos da un signo inequívoco de la presencia viva de Jesús resucitado. Y tenemos que ponerle en ese valor de la transmisión. Eso es. Sí. ¿Habéis... De todas maneras también es una situación ideal, porque en algún caso nos toca catequizar al mayor, porque no siempre ha sido posible que le llegara la formación que hubiera sido deseable o que a lo mejor él hubiera deseado. Entonces, bueno, pues también tiene cabida, digamos, alguna situación un poquito más especial en que hay que hacer un recorrido desde más al principio, que digamos el que ha tenido ya una vida amplia de fe. Sí, que la catequesis no es solo para un momento a lo mejor de infancia, de adolescencia, de juventud. Tenemos que también ofrecer la posibilidad de formación, de acompañamiento, para que puedan vivirlo en plenitud, ¿no? A mí me gusta hacer un acompañamiento con un corredor de fondo, un corredor de maratón. En los últimos kilómetros, que ya le duelen las piernas, que ha perdido compañeros de viaje, igual que en la vida, y aunque intuye la meta cerca, es cuando más necesita el aliento y la compañía. Los mayores también. Claro, necesitan como liebres. Además, al final de esas carreras es donde está todos esperando que lleguen, ¿no? Sí. Hay que animar para que puedan dar ese último kilómetro, ¿no? Que es el que más cuesta, ¿no? Y apoyar. La vida no termina hasta que no llamamos a la puerta del paraíso. No podemos dar por hecho que los mayores, como hemos estado siempre en la Iglesia, ¿qué más vamos a hacer? Terminar la carrera, que no es fácil. Muy bien. Pues ya se ve que habéis disfrutado mucho, aprendido y que traéis una reflexión profunda. En ese equipaje de vuelta, seguro que aparte de las cosas que llevasteis a la ida, os traéis algo aquí para vuestras diócesis, para la diócesis de Getafe, para la diócesis de Madrid, para poder trabajar con el mayor. ¿Qué creéis que debemos impulsar, potenciar? ¿Dónde podemos decir que a lo mejor aún no nos hemos dado cuenta y nos ha dado luz el encuentro? ¿Qué os traéis? Yo creo que estamos acudiendo con premura a lo que es más urgente, a la soledad, que es latente, que está ahí, tanto sea dentro de las residencias como en los domicilios. Eso es urgente, hay que estar. Pero hay una parte que es más difícil, que es abrir los ojos del mayor a ver su realidad, su fragilidad y aceptar la realidad de la vida rumbo a la eternidad. Y eso no es fácil, porque desde el punto y hora que el mayor no nos reconocemos, convocar a eso es difícil, pero es necesario, Sí, yo pienso un poco lo que dice nuestro amigo Álvaro, que es importante, digamos, todo el recorrido que se lleva haciendo en todo lo que es en España, con el documento que la Conferencia Episcopal emitió, denominado La ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, y luego pues en los ejemplos prácticos que se llevan a cabo tanto en Getafe como en Madrid. Pero no debemos quedarnos únicamente en lo que funciona, porque si pensamos Madrid, 8 vicarías, 400.000 personas por vicaría, 3.200.000 personas, quiere decir que todos estamos llamados a acompañar a esos ancianos. Los más próximos de nuestras casas, ver quiénes son nuestros vecinos, saber cómo se llaman, preguntar sus necesidades, y a lo mejor la primera vez no te dicen nada, la segunda tampoco, la tercera tampoco, pero a la cuarta es posible que en ese caso reaccionen y sea importante, entrar en ese terreno. Y si no, acercarnos a las parroquias, nuestros movimientos, y que cada uno aporte su granito de arena, y no exclusivamente diciendo, no, bueno, esto ya lo organiza Vida Ascendente, esto ya lo organiza Getafe, esto ya lo organiza Madrid. Cada uno tenemos que ser capaces de aportar un granito de arena. Tenemos que estar ahí, pues llamando a la puerta, buscando, visibilizando también que la Iglesia tiene mucho que ofrecer y mucho en el que la persona mayor pues puede participar activamente, sentirse acompañada, querida. Tenemos que abrir esas puertas, una Iglesia de puertas abiertas, que decía el Papa Francisco,
y también acogiendo esta intuición de Álvaro, no tenemos que trabajar a lo mejor solo con la urgencia, que es lo más inminente, la soledad, sino que a lo mejor tenemos que prevenir la soledad, trabajando en un nivel anterior con las personas mayores para cuando llegue ese momento ya hayamos generado una red. Pues nos habéis acercado a Roma. Hemos estado casi nosotros también en ese encuentro internacional, lo hemos llevado a todos nuestros oyentes de Radio María. Os agradecemos mucho la presencia esta tarde con nosotros, José Barceló, delegado de Familia de Madrid, y Álvaro Medina, delegado de la Pastoral con los Mayores en Getafe. Muchas gracias, a trabajar en las diócesis, a poner en el centro a las personas mayores, que es su sitio, pues porque son el hoy de la Iglesia y están construyendo también el futuro de la Iglesia del mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, y a Radio María. Gracias por abrir esta ventana a la que podemos asomarnos. Muchas gracias. Recordamos que estamos en Caminando Años Arriba, el programa con las personas mayores de Radio María, y que estamos aquí, lo conduzco yo, Carlos Rivas, con los colaboradores Beatriz Herrán, Guillermo Luengo, y estamos también dispuestos a coger vuestras intervenciones y también sugerencias. Tenemos un correo electrónico del programa caminando@radiomaria.es. Queremos que podáis ahí comunicaros con nosotros, decirnos, y que tengamos un diálogo con lo más importante de nuestro programa, vosotros, los oyentes. Adora y confía. No te inquietes por las dificultades de la vida, por sus altibajos, por sus decepciones, por su porvenir más o menos sombrío. Quiere lo que Dios quiere. Ofrécele, en medio de inquietudes y dificultades, el sacrificio de tu alma sencilla, que, pese a todo, acepta los designios de su providencia. Poco importa que te consideres un frustrado, si Dios te considera plenamente realizado, a su gusto. Piérdete confiado ciegamente en ese Dios, que te quiere para sí, y que llegará hasta ti, aunque jamás le veas. Piensa que estás en sus manos, tanto más fuertemente cogido. Cuanto más delicado y triste te encuentres, vive feliz, te lo suplico. Vive en paz, que nada te altere, que nada sea capaz de quitarte tu paz. Ni la fatiga psíquica, ni tus fallos morales. Haz que brote y conserva siempre sobre tu rostro una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor continuamente te dirige. Y en el fondo de tu alma coloca, antes que nada, como fuente de energía y criterio de verdad, todo aquello que te llene de la paz de Dios. Recuerda, cuanto te reprima e inquiete es falso. Te lo aseguro, en nombre de las leyes de la vida y de las promesas de Dios. Por eso, cuando te sientas apesumbrado, triste, adora y confía. Parecía largo 1 hora de programa y se nos ha pasado volando. Hemos disfrutado mucho en este primer programa de Caminando Años Arriba, el programa de Radio María con los mayores. Y hemos tenido el lujo de tener en este primer programa a José Barceló, delegado de la Pastoral de Familia y Vida en Madrid, Álvaro Medina, el delegado de las personas mayores en Getafe,
y también esa entrevista que hemos tenido con Nacho Figueroa, el padre Nacho, que cuánto lo apreciamos, le queremos, 4 temporadas aquí en la casa, en Radio María, con su programa Éramos tan jóvenes. Hemos hablado del segundo encuentro internacional con las personas mayores, en el que el Papa León continúa el legado del Papa Francisco con las personas mayores, dándole un impulso. Con nosotros colaborando esta tarde los colaboradores Beatriz Herranz, Guillermo Luengo, en el primer programa en el que ya nos hemos quitado el miedo de caminar años arriba, y a partir de ahora pues a disfrutar mucho de este programa que queremos dedicar a las personas mayores. Os recordamos que podéis comunicaros con nosotros en el correo electrónico del programa caminando@radiomaria.es, y también que podéis tener este programa, volver a oírlo en el podcast de la web de Radio María, o también podéis solicitarlo llamando a Radio María en el teléfono 91 822 8010, o el correo electrónico pedidosprogramas@radiomaria.es. El próximo programa se nos va a hacer largo, dentro de un mes, el 22 de noviembre, en el mismo horario, de 6 a 7, caminando años arriba. Os dejamos con el siguiente programa de esta tarde, el rezo del Santo Rosario. Gasta en mi nombre, la libera. Voy en busca de la vida, mirando siempre hacia el sur. Camino con la certeza de que a mi lado estás tú. Así termina Caminando Años Arriba, el programa de Radio María con las personas mayores, dirigido por el padre Carlos Rivas. ¿Quién la gasta en mi nombre? La libera. Me esperas en quien espera. En quien espera. Una mano amiga. Soy simiente en levadura. Soy levadura al servicio de la vida.